Hola a todos y bienvenidos al curso de conjuntos. En este video vamos a aprender lo que es la determinación de conjuntos por extensión y comprensión. Bueno, ya en el video anterior habíamos revisado los conceptos básicos de este tema. Lo que vamos a ver en esta clase es básicamente más o menos problemas de este tipo. Es decir, vamos a tener que escribir a comprensión o a extensión según sea el caso. Pero antes de resolver estos problemas, debemos de conocer muy bien el significado de cada uno de los símbolos que estamos observando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Empezamos con los símbolos de comparación que ya todos conocemos: el menor, mayor e igual. Por ejemplo, podríamos tener 5 menor a 7, 8 mayor a 3 y 2 igual a 2. Asimismo, tenemos dos símbolos más: el menor o igual y el mayor o igual. El menor o igual, como su propio nombre lo indica, puede reemplazar al símbolo menor o al símbolo igual. Por ejemplo, en vez de colocar 5 menor a 7, también hubiéramos podido colocar 5 menor o igual a 7. De igual forma, en vez de colocar 2 igual a 2, podríamos también haber colocado 2 menor o igual a 2, ya que este símbolo cumple con esos dos criterios. De similar forma, el símbolo mayor o igual puede sustituir al símbolo mayor, pero también puede sustituir al símbolo igual. Por ejemplo, en vez de decir 8 mayor que 3, podríamos haber dicho 8 mayor o igual a 3. Y de la misma manera, en vez de decir 2 igual a 2, también se podría haber dicho 2 mayor o igual a 2. De acuerdo a ello, como te darás cuenta, estos símbolos, aparte de poder cumplir la función de menor o mayor, también pueden cumplir la función del igual. Otro tipo de representaciones utilizadas muy a menudo en lo que es conjuntos vienen a ser estas de aquí. Básicamente debemos de interpretarlas de la siguiente manera. La X representa a un conjunto de números. En este caso, por ejemplo, este conjunto de números nos dice que es mayor a 3, pero a la vez es menor a 7. Por lo tanto, los números que son mayores a 3 y menores a 7, podemos concluir muy fácilmente que podrían ser el 4, el 5 y el 6. Números mayores a 3 y menores a 7 son el 4, el 5 y el 6. Esto si hablamos de números naturales, pero también podríamos hablar de números decimales. Por ejemplo, los números mayores a 3 pero menores a 7 también podría ser el 3,1, el 5,72 y así sucesivamente. Pero en este caso, si solamente nos limitamos a los números naturales, los únicos valores que podrían cumplir con esta condición vendrían a ser el 4, el 5 y el 6. Por otro lado, en este símbolo, al tener una línea debajo, recuerda que eso significa que también considera a la igualdad. Por lo tanto, en este caso, la letra X representa los números que están entre 3 y 7, pero por el tema de la igualdad, también considera el 3 y también considera el 7. Dicho eso, los números que podrían ser, o los valores que podría tomar X, vendrían a ser el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Obviamente serían esos valores si hablamos de números naturales. Por lo tanto, eso vendría a ser la diferencia entre estas dos expresiones. Cuando tenemos el símbolo simple, vamos a considerar los números entre 3 y 7, por ejemplo aquí, vendrían a ser 4, 5 y 6. Pero cuando tenemos el símbolo que también considera a la igualdad, entonces consideraríamos a los números entre 3 y 7, pero también considerando al 3 y al 7. Por último, ya de una vez para empezar con los problemas, tenemos a la letra N mayúscula. Este símbolo lo que representa es a los números naturales. Sabemos que los números naturales son el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Ahora, algo muy importante que tenemos que recalcar aquí es que muchos matemáticos consideran al 0 como número natural, pero la gran mayoría no considera al 0 como natural.
Por lo tanto, nosotros nos vamos a pegar a lo último. El 0 no será considerado como número natural. Pero tú, principalmente, tendrías que preguntarle a tu profesor si es que va a considerar o no al 0 como número natural. Vuelvo a repetir, nosotros no lo vamos a considerar. También tenemos a la letra Z mayúscula. En este caso, este símbolo representa los números enteros. Los números enteros ya sabemos que son los números negativos, el 0 y los números positivos. Obviamente sin considerar a los números decimales. Ahora vamos a enfocarnos en el ejemplo. Lo primero que observamos es que el conjunto está determinado por comprensión. ¿Por qué está determinado por comprensión? Porque estamos viendo que se ha utilizado lenguaje matemático o símbolos matemáticos. Cuando sucede eso, generalmente es porque el conjunto está determinado por comprensión. Ya lo habíamos visto en el video anterior. Ahora, si nosotros quisiéramos expresar este conjunto por extensión, lo primero que tenemos que hacer es interpretar todo lo que nos están diciendo aquí. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. En primer lugar, ya sabemos que esta primera letra se refiere al nombre del conjunto. En este caso, diremos o se va a leer como el conjunto A. El conjunto A es igual a todo lo que está aquí adentro. Ahora, lo que también tenemos que saber es que en matemática, generalmente la X se utiliza para representar valores que no se conocen, o en todo caso que representan una incógnita. Por lo tanto, cuando empezamos a leer toda la expresión, vamos a decir lo siguiente. El conjunto A es igual al conjunto formado por todas las X. Eso es lo que vamos a interpretar con este primer símbolo. El conjunto A es igual al conjunto formado por todas las X. ¿Cómo debo de entender yo esa expresión? Lo vamos a entender de la siguiente manera. En una hoja aparte, yo voy a realizar el siguiente diagrama. Diré que el conjunto A es aquel conjunto formado por todas las X. Es decir, los elementos de mi conjunto van a ser variables o incógnitas. Van a ser elementos que desconozco de primera mano. Eso es lo que yo voy a hacer en una hoja aparte para ir representando todo lo que me está mencionando esta expresión. Entonces, en primer lugar, cuando nos dicen que el conjunto A es igual al conjunto formado por todas las X, eso es lo que yo voy a interpretar. El conjunto A es aquel conjunto cuyos elementos en un primer momento desconozco. Como los desconozco, estoy colocando incógnitas para cada uno de ellos, para representar a cada uno de ellos. Ahora, ¿cuántos son? Eso no lo sé. De momento no sé cuántos elementos contiene este conjunto. Pero como vuelvo a repetir, a cada elemento lo voy a representar mediante una incógnita. ¿Está bien? Eso es lo que voy haciendo en una hoja aparte. Ahora, para seguir con la lectura, debemos de saber qué significa este símbolo. Este símbolo, que parece una slash o una barra oblicua, se interpreta o se lee como tal que. ¿Está bien? Tal que. También se lo puede leer como con la condición de que. Con la condición de que. Y a continuación tenemos que leer toda esta simbología. Este símbolo es el símbolo de pertenencia. Ya también lo hemos visto en un video anterior. Este símbolo es el símbolo de los números naturales. Entonces lo que nos están diciendo en esta parte es que cada X pertenece a los números naturales. Dicho de otro modo, cada X es un número natural. Eso es lo que estamos concluyendo de primera mano en esta parte. El conjunto A es aquel conjunto formado por las X o por todas las X con la condición de que cada una de esas X es un número natural. Eso es lo que tenemos que entender en esta primera parte de la expresión.
El conjunto A es aquel conjunto formado por las X, o sea, por valores que desconocemos, pero con la condición de que cada una de esas X es un número natural. Por lo tanto, hasta este punto, lo que se nos está diciendo es que cada uno de los elementos que conforman este conjunto es un número natural. Es por eso que este primer valor, por ejemplo, podría ser el 1. Este otro podría ser 2, el que sigue 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es lo que hasta el momento estamos concluyendo con todo lo que nos están diciendo por aquí. El conjunto A es aquel conjunto formado por las X con la condición de que cada X es un número natural. Entonces, de momento, todos los valores que inicialmente eran una incógnita o eran desconocidos, ya sabemos que están representando a un número natural. Ahora, continuamos con la expresión. Lo siguiente que nos dicen es que también cada X es menor a 5. Entonces, esto ya es otra condición. Cada X es menor a 5. Si leemos globalmente toda la expresión, tendremos lo siguiente. El conjunto A es aquel conjunto formado por las X con la condición de que cada X es un número natural. Y además, cada X es menor a 5. Veamos entonces qué valores cumplen con estas dos condiciones. Primero, de que cada X sea un número natural y luego de que cada X es menor a 5. Por ejemplo, el 1. El 1 cumple con ambas condiciones. Es natural y además 1 es menor a 5. Por lo tanto, es un valor que puede tomar una de las variables. Veamos el 2. El 2 también cumple ambas condiciones. Es natural y menor a 5. Por lo tanto, también cumple o también podría tomar uno de los valores que se desconocen. El 3 también cumple con esas condiciones. El 4 también. Pero el 5, mira, date cuenta que el 5 ya no cumple con las condiciones. Si bien es cierto 5 es un número natural, me está cumpliendo con la primera condición, pero no me cumple con lo siguiente. No podemos decir que 5 es menor a 5, ya que obviamente 5 es igual a 5. Por lo tanto, como no me cumple una de las condiciones, vamos a decir entonces de que este valor no podría ser parte del conjunto que nos están dando, ya que el criterio para que un valor pueda ser elemento de este conjunto, el criterio es de que todos los elementos de este conjunto sean naturales y además todos los elementos sean menores a 5. El 5 obviamente no cumple con ese requisito, por lo tanto no podría ser elemento de este conjunto. Asimismo, el 6 tampoco cumpliría, el 7 y cualquier otro valor. Al final, nos damos cuenta de que los únicos valores que cumplen con estas dos condiciones obviamente vendrían a ser desde el número 1 hasta el número 4. Ya con ello podemos determinar el conjunto por extensión. Diremos que el conjunto A es aquel conjunto cuyos elementos son el 1, el 2, el 3 y el 4. Y eso lo hemos podido concluir a partir de la expresión inicial que nos dieron, ya que nos dijeron que el conjunto A es aquel conjunto formado por las X con la condición de que cada X es natural, cada uno de esos valores es un número natural y además cada X es menor a 5. Los valores que cumplen con estas dos condiciones obviamente son estos números. De esa manera hemos logrado llevar de comprensión a extensión. Continuamos con el siguiente ejemplo. Nos piden llevar a extensión todo este conjunto. Ya sabemos que lo primero que se hace es interpretar todo lo que nos están diciendo por aquí. Para ello, en una hoja aparte, empezamos colocando el nombre del conjunto. Nos dicen que el conjunto B es aquel conjunto formado por las X. Si nos dicen que es un conjunto formado por las X, debemos de entender de que ese conjunto está formado por valores que de momento se desconocen.
Luego nos dicen de que bueno, si leemos todo de corrido sería el conjunto B es aquel conjunto formado por las X con la condición de que cada X es un número natural. Entonces ya tenemos aquí una primera condición. Nos dicen de que cada X es un número natural. Eso más o menos lo vamos traduciendo de la siguiente manera. La primera X podría tomar el valor de 1, la segunda X el valor de 2, y así sucesivamente, ¿verdad? Podríamos continuar hasta el infinito. Ahora, también hay una segunda condición, que es esta de aquí. Nos dicen de que además, cada X es mayor a 1 y menor a 4. Cada X es mayor a 1 y menor a 4. Por lo tanto, debemos de considerar de estos valores quienes también van a cumplir esta condición. Los números que son mayores a 1 y menores a 4 vendrían a ser el 2 y el 3. Únicamente estos dos. Son los únicos que son mayores a 1 y menores a 4. Por lo tanto, ya podemos decir que estos dos elementos son los únicos que cumplen con toda esta condición. Sería el 2 y el 3. Nos dicen que el conjunto B es aquel conjunto formado por las X con la condición de que cada X es un número natural, cada elemento es un número natural y además cada elemento es mayor a 1 y menor a 4. Los únicos valores que cumplen con estas dos condiciones vendrían a ser el 2 y el 3. Son naturales y son mayores a 1, pero menores a 4. Continuamos con el siguiente ejemplo. En este caso nos dicen que el conjunto C es aquel conjunto formado por las X, por lo tanto en una hoja aparte ya vamos colocando ese dato. Conjunto C es aquel conjunto formado por unos valores desconocidos con la condición de que cada uno de esos valores es un número natural. Si nos dicen que cada uno de esos valores es un número natural, entonces ya vamos haciendo el reemplazo correspondiente. Más o menos, a ver, vamos a colocar hasta el número 7. Pero eso iría hasta el infinito, ¿verdad? Los que cumplen con ese criterio de ser números naturales vendrían a ser desde el 1 hasta el infinito. Ahora, ese es el primer criterio. Ahora, aquí tenemos otro criterio. Nos dicen que también dichos números o dichos valores tienen que ser mayores o iguales a 2 y menores o iguales a 5. Recuerda que este símbolo también considera a la igualdad. Por lo tanto, los valores que cumplen esta condición vendrían a ser los números que están entre 2 y 5, pero considerando al 2 y también al 5. Vendrían a ser los números que están entre 2 y 5, pero considerando al 2 y al 5, porque este símbolo, como habíamos visto, también considera a la igualdad. Por lo tanto, al final, nuestro conjunto vendría a ser el conjunto formado por los números 2, 3, 4 y 5. Eso es lo que vamos a obtener de acuerdo a los datos que tenemos por aquí. Conjunto C es aquel conjunto formado por las X con la condición de que cada X es un número natural y además esos valores están comprendidos entre el 2 y el 5, considerando al 2 y también considerando al 5. Por lo tanto, estos vendrían a ser los elementos que conforman dicho conjunto. Continuamos con el siguiente problema. Ya sabemos que en una hoja aparte, en este caso colocaremos que el conjunto D es aquel conjunto formado por las X más 3. Mira que a diferencia de los ejemplos anteriores, en este caso tenemos una variación, ¿verdad? En lo que viene a ser el primer término. Ya no nos dicen que el conjunto D es aquel conjunto formado por las X. Eso lo habíamos visto en los ejemplos anteriores. Conjunto D es aquel conjunto formado por las X. Ya no nos dicen eso. En su lugar nos están diciendo que el conjunto D es aquel conjunto formado por las X más 3. ¿Eso qué quiere decir?
Bueno, lo que quiere decir es que cada elemento de nuestro conjunto tiene esa forma. Una x o un valor desconocido más 3. ¿Cuántos son? Eso no lo sabemos. Pero más o menos debemos de entender eso. Lo que nos dicen es que el conjunto D es aquel conjunto formado por las x aumentadas en 3. Por lo tanto, los elementos de dicho conjunto van a tener esa forma. Serán un valor desconocido aumentado en 3. Cada uno de esos elementos será un valor desconocido aumentado en 3. Ahora, si continuamos leyendo, tenemos que la condición es de que cada una de esas x pertenece a los números enteros. Cada una de esas x pertenece a los números enteros. Entonces, si traducimos esta primera condición, tendremos lo siguiente. Nos dicen de que cada x pertenece a los números enteros. Por lo tanto, los posibles valores de x vendrían a ser desde el menos infinito. Todo esto vendrían a ser los valores de x, los posibles valores para x. Desde el menos infinito hasta el más infinito, porque eso es lo que nos dice esta primera condición. Cada una de las x pertenece a los números enteros. Y de acuerdo a eso, esta es la conclusión a la que podemos llegar de momento. Cada una de las x puede ser un número entero. Ahora, lo que tenemos a continuación es este símbolo. Este símbolo también es muy utilizado en conjuntos y literalmente lo vamos a traducir como y. O sea, es un nexo. Cada x pertenece a los números enteros y además tenemos esta otra condición. Cada x pertenece a los números enteros y además cada x es mayor o igual a menos 3 y menor a 2. Si nos dicen que cada x es mayor o igual a menos 3 pero menor a 2, quiere decir que los valores de x están comprendidos en este rango. O sea, vendrían a ser de menos 3 hasta 2. Pero ojo, recuerda que este símbolo considera a la igualdad. O sea, menos 3 sí estaría considerado. Pero sin embargo, este otro símbolo no considera la igualdad. Nos están diciendo que cada uno de esos valores es menor a 2. Como no considera la igualdad, no tendríamos que considerar al 2 y nos quedaríamos simplemente hasta el 1. Por lo tanto, los valores que están entre menos 3 y 2, considerando al menos 3, vendrían a ser todos estos. Pero ojo, recuerda que estos dos criterios simplemente nos están restringiendo los valores, pero para las x. Nos dicen de que cada x pertenece a los enteros, y además cada x está entre menos 3 y 2. Aquí están los valores posibles que puede tomar la x. Pero recuerda que nuestro conjunto no está formado por dichas x. Nuestro conjunto no está formado por las x, sino que nuestro conjunto está conformado por las x aumentadas en 3. Por lo tanto, de acuerdo a ello, podemos decir que si, por ejemplo, un valor probable de x es menos 3, yo podría adecuar ese valor en esta expresión. Simplemente reemplazaríamos ese valor. Diría menos 3 más 3 en este caso. Ese sería el resultado para un posible valor de una de las x. Ahora, tenemos otro valor de la x. Si lo reemplazamos en otro elemento, tendríamos aquí, por ejemplo, menos 2 más 3. Y así sucesivamente. Para cada uno de los posibles valores de x, podemos ir reemplazando en los elementos que tengamos. Aquí sería menos 1 más 3. El siguiente sería 0 más 3. Y tendríamos un último que vendría a ser 1 más 3. Eso es más o menos lo que vamos a ir deduciendo hasta ese punto. Ahora, por último, simplemente queda operar cada una de las expresiones. Aquí, por ejemplo, menos 3 más 3, eso nos da 0.
Menos 2 más 3, eso nos da 1. Menos 1 más 3 nos daría 2. 0 más 3 es 3 y 1 más 3, eso nos da 4. Por lo tanto, al final seremos capaces de decir que los elementos del conjunto D vendrían a ser esos resultados. Tendría que ser el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Esos vendrían a ser los elementos de D. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un repaso hasta aquí. Nos decían que el conjunto D es aquel conjunto formado por las X más 3. Esos venían a ser los elementos del conjunto D. Tenían esa forma. Un valor desconocido aumentado en 3. Un valor desconocido aumentado en 3. Todos los elementos tenían esa forma. Luego, nos decían de que la condición para cada uno de esos valores desconocidos, recuerda que los valores desconocidos venían a ser las X, cada una de las X pertenece a los números enteros. Cada una de las X pertenecía a los números enteros y además cada una de esas X era mayor o igual a menos 3, pero menor a 2. Por lo cual concluíamos que los valores de X vendrían a ser todos estos números. Pero, recuerda que los elementos de este conjunto tenían esta forma. Si bien es cierto, ya habíamos obtenido los valores para cada una de las X, teníamos que adecuar esas X o esos valores para cada uno de los elementos que conformaban el conjunto D. El conjunto D, cada uno de sus elementos venía a ser la X aumentada en 3. Por lo tanto, si X valía menos 3, tendríamos que hacer el reemplazo. Si X valía menos 2, teníamos que hacer el reemplazo. Y así para cada uno de los elementos que yo vaya formando con estos valores, obtengo un resultado distinto. Y al final esos resultados vienen a ser los elementos finales para nuestro conjunto. Veamos el último problema. Nos dicen que el conjunto E es aquel conjunto formado por estos elementos. En otras palabras, en una hoja aparte, debemos de figurar de que cada uno de los elementos de este conjunto tiene esta forma. Cada uno de sus elementos tiene esa forma. X más 3 sobre 2. ¿Cuántos son? Eso no lo sabemos de momento. Ahora, si continuamos con la lectura, nos dicen de que la condición es que cada una de esas X pertenece a los números enteros. Si nos dicen de que cada una de las X pertenece a los números enteros, entonces yo voy imaginando o voy escribiendo también de que los posibles valores de X vendrían a ser desde menos infinito hasta el más infinito. Eso vendrían a ser los posibles valores de X con esta primera condición. Luego, nos dicen y además, los valores de X se encuentran entre menos 2 y 3, considerando al 3. Recuerda que este símbolo también considera a la igualdad. Por lo tanto, los valores de X estarán entre menos 2 y 3, considerando al 3. Los valores que están entre menos 2 y 3, considerando al 3, vendrían a ser desde el menos 1 hasta el 3. Estos vendrían a ser los valores de X según estas dos condiciones que tenemos por aquí. Por lo tanto, una vez que ya tenemos los valores de X, simplemente nos quedaría reemplazar esos valores en cada uno de los elementos que tenemos para el conjunto. Por ejemplo, si nos dicen que un posible valor de X es menos 1, entonces ese valor lo colocaríamos aquí. Y de esa forma, al resolver esta operación, ya tuviéramos un elemento para el conjunto. Otro valor posible de X nos dicen que es 0. Ese valor lo colocaríamos aquí. Al resolver la operación tendríamos otro elemento. Otro valor de X viene a ser 1. Y bueno, tendríamos que completar también para los valores que faltan. Ya completando todo ello, al final simplemente nos queda operar
para cada elemento. De acuerdo a ello tendríamos que el conjunto E, el primer elemento vendría a ser, por ejemplo aquí, menos 1 más 3, eso nos da 2. Y 2 entre 2, el resultado es 1. Un primer elemento vendría a ser 1. Siguiente, 0 más 3 es 3 y 3 entre 2 nos daría 3 medios. El siguiente valor sería 1 más 3, 4 y 4 entre 2 es 2. 2 más 3, 5 y 5 entre 2, 5 medios. Y el último valor sería 3 más 3, 6 y 6 entre 2, eso nos da 3. Y de esa manera hemos logrado conseguir a todos los elementos que conforman dicho conjunto. Por lo tanto, a manera de resumen, nos decían que el conjunto E, todos los elementos de este conjunto tenían esta forma. Todos sus elementos venían a ser una variable o un número desconocido aumentado en 3 y dividido entre 2. Un número desconocido aumentado en 3 y dividido entre 2. Esa forma tenían todos los elementos de ese conjunto. Luego nos decían de que todos esos números desconocidos pertenecían a los números enteros. Y además, dicho número desconocido estaba entre menos 2 y 3, incluyendo al 3. Una vez que teníamos todos los posibles valores para ese número desconocido, lo que se hacía era reemplazar para cada uno de los elementos del conjunto. Y de esa forma, al operar en cada caso, se obtienen todos los elementos que conforman el conjunto. Bueno amigos, si el video les ha sido de utilidad, recuerda que el curso completo de conjuntos lo estaré dejando en la descripción del video. Asimismo te agradecería puedas suscribirte, darle like, compartir y comentar, ya que es la única forma de poder seguir subiendo contenido totalmente gratis. Nos vemos en el próximo video.